empezamos a preguntar, hacemos una valoración de la escala de Comas-Glasgow, si vemos cambios pupilares, pues ese paciente lo llevamos directamente a lo que es al tomógrafo o a la resonancia magnética para determinar más o menos la causa de lo que es el cambio hipertensivo. Y ya saben ustedes, pues bueno, tenemos que ponerlo en posición de semi-Fowler con la cabeza central, que no haya compresión en este caso de lo que son las venas yugulares para que tenga un buen flujo, un buen drenaje de líquido cefalorraquídeo y pues no me aumente lo que es mi paciente su cambio hipertensivo. La oxigenación la tenemos que tener arriba de 90 a 100, y pues esto lo podemos utilizar con lo que son unas puntas nasales, su mascarilla reservorio, y pues bueno, si mi paciente tiene una hipoxemia menos de 70, pues entonces tenemos que sedarlo, intubarlo y conectarlo a una máquina de asistencia mecánica ventilatoria, donde en este caso pues podemos generar un poco de hiperventilación que esto me va a ayudar, ya saben ustedes, a disminuir lo que es el edema cerebral. Y pues bueno, aquí el mecanismo de la sedorelajación. La sedorelajación en este caso, si mi paciente tiene dolor, si tiene una fractura, si tiene un traumatismo, pues va a estar generando contracciones musculares y son factores que van a precipitar el aumento de la presión intracerebral. Obviamente voy a utilizar un sedante en la cual tenga una vida media corta, que no tenga efectos depresores del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque yo cada 15 o cada media hora voy a estar haciendo la valoración de la escala de Comas-Glasgow, y pues lo que yo no quiero es que se me deprima mi sistema nervioso central. Los más comunes que utilizamos en nuestro medio, en este caso público, pues tenemos el midazolam y el propofol, y también lo utilizamos el fentanil y la morfina, aunque no los tenemos tan muy comunes por el hecho de que, bueno, son medicamentos controlados que se utilizan para la fabricación en este caso, de narcóticos. Y pues bueno, el midazolam lo utilizamos a una infusión de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo hora. El propofol a 0.1 a 1 miligramo por kilogramo hora, en este caso, para que yo tenga un efecto analgésico y no genere una depresión del sistema nervioso central. El fentanil, pues lo utilizamos a dosis de 1 a 3 microgramos por kilogramo, nada más que hay que tener cuidado porque tanto el propofol como el fentanilo son cronotrópicos y inotrópicos negativos y pueden generarme hipotensión y pueden generarme también problemas de bradicardia. La morfina y el lorazepam, pues son depresores del sistema nervioso central, me pueden alterar en este caso mi mecánica ventilatoria. Hay que evitar en este caso la fiebre, porque la fiebre aumenta lo que es la tasa metabólica cerebral y esto puede generarme mayor vasodilatación y puede generarme mayor daño cerebral. Hay unos pacientes que pueden llegar a una fiebre tipo postraumática que pues cuando la llegan a presentar es un factor de mal pronóstico que me indica un estado neurológico o un deterioro neurológico grave o severo. Cuando yo tengo un paciente con traumatismo craneoencefálico, obviamente la mayoría de ellos sufren accidentes automovilísticos, caídas, en la cual pueden generarme un hemotórax, un hemoperitoneo, alguna fractura, en la cual pueden estar mi paciente chocado. Pues tenemos que en este caso mejorar mi hemodinamia, mejorar mi PVC, para que yo tenga una buena hemodinamia y no se altere mi flujo sanguíneo cerebral. Por ello tenemos que utilizar una línea venosa central para mantener una PVC de 10 a 2 centímetros de agua y pues mantener una presión sistólica adecuada, en la cual aquí les presento una regla donde la llegan a utilizar mucho los de urgencias, donde hacemos 70 más la edad por 2, es la edad más o menos la presión arterial sistólica más o menos idónea para que no se altere mi flujo de perfusión cerebral. Y pues bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar? Sobre todo en aquellos pacientes hipotensos que están con datos de choque y en la cual podemos utilizar en este caso bolos de cristaloides como ya sea solución salina o solución Harman de 10 a 20 mililitros por kilogramo hora. Esto de hora puede ser relevante, puede ser cada 30 minutos, puede ser cada hora, dependiendo en este caso de mi uresis horaria, de mi presión arterial. Y pues bueno, también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque por lo mejor son pacientes renales, pacientes con una patología, en este caso de insuficiencia cardíaca, en la cual no podemos utilizar bolos de líquidos a grandes volúmenes, pues en este caso utilizamos los expansores de volumen como lo que es
el Dextran, como lo que es el almidón. ¿Para qué? En la cual van a ser un expansor de volumen y que obviamente vamos a mejorar lo que es mi presión arterial. Si mi paciente, a pesar de mejorar los bolos, de administrar los expansores de volumen, persiste con la hipotensión, pues entonces vamos a utilizar el uso de inotrópico. El uso de inotrópico, pues bueno, ya saben ustedes, es para mejorar mi TAN, mi presión de perfusión cerebral, y los más comunes que utilizamos van a ser la dopamina a dosis de 5 a 10 gamas por kilogramo de peso, dosis respuesta, la norepinefrina también, que la utilizamos en los hospitales públicos algunas veces no llegamos a tener la vasopresina, pero también la vasopresina se puede utilizar como un inotrópico para mejorar, en este caso, mi perfusión cerebral. También hay que recordar que mi paciente no tenga el antecedente de hipertensión arterial, porque si mi paciente no era hipertenso y en este momento está hipertenso, estamos con la triada de Cushing y pues tenemos que, en este caso, no bajar la presión a los valores normales, sino hay que bajar más o menos una tercera parte de su presión. ¿Para qué? Para que no me genere y no empeore yo mi paciente con hipoxia. En este caso, si yo bajo mi presión a las cifras normales, pues puedo generarme un edema de tipo citotóxico porque va a bajar mi presión de perfusión. Acuérdense ustedes que va a ser como un mecanismo para mejorar la presión de perfusión y lo puedo alterar. ¿Qué medicamentos puedo utilizar? Podemos utilizar el nimodipino, los betabloqueadores, con el fin de generar esa vasodilatación. Ahora nos vamos con los agentes osmóticos. Los agentes osmóticos, pues utilizamos el manitol. El manitol, la mayor parte de los hospitales lo tienen. Las soluciones hipertónicas al 3%, solamente los centros hospitalarios que manejan TCE lo llegan a tener. En nuestro medio casi no, siempre lo van a tratar de hacer, de prepararla, ya sea enfermería o ya sean los médicos. ¿De qué forma? Y bueno, ahorita les voy a decir. Es frecuente utilizarlo en el edema de tipo vasogénico. ¿Cuál es la función? Deshidratar, de disminuir el agua que le encontramos a nivel intracerebral. ¿Cómo lo vamos a administrar? A una dosis de 0.75 a 1 gramo por kilogramo de peso. Esto lo podemos pasar aproximadamente en 30 o 1 hora, un bolo inicial, y seguido con una dosis de mantenimiento de 0.25 a 0.5 gramos por kilogramo cada 6 o cada 8 horas, dependiendo la dosis respuesta. Ahora, como lo voy a deshidratar, hay que tomar en cuenta no administrar el manitol en caso de que tenga yo una osmolaridad menor de 300 miliosmoles. Y hay que tener cuidado, sobre todo en los efectos secundarios del manitol, porque puedo generar hipocalcemia e hipoclonemia. Y esto obviamente puede empeorar mi paciente con mi control electrolítico. La terapia hiperosmolar como tal es la función deshidratar, ¿sí?, el cerebro, y al pasar este tipo de sustancias obviamente la osmolaridad me va a bajar, entonces tengo que tener mucho cuidado con esto. La función es disminuir mi presión intercerebral, pero me puede generar un poco de expansión del plasma. El suero hipertónico lo utilizamos en los dos tipos de edema, tanto vasogénico como de tipo citotóxico, en pacientes con cráneo hipertensivo. ¿Cuál es su función? Como lo mismo de que es un suero hipertónico, le estamos metiendo sodio, va a generar arrastre del intercelular al intersticio y del intersticio al intravascular. Entonces va a pasar líquido intravascular y me va a servir como un expansor de volumen. Entonces, va a aumentar la osmolaridad del plasma porque le estoy administrando cloro intravascular, entonces hay que tener cuidado de no aumentar una osmolaridad. Evitar el aumento, en este caso, me va a disminuir el aporte de requerimiento hídrico porque me va a servir como un expansor intravascular y pues obviamente tiene un efecto vasodilatador dependiendo de la osmolaridad. Este es un esquema tan simple y sencillo donde yo tengo a mi paciente con cráneo hipertensivo, donde tiene mucha agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, aquí tiene su concentración de sodio de 135 y aquí le voy a administrar un suero hipertónico donde le voy a meter grandes concentraciones de sodio. Y pues bueno, ¿qué es lo que va a hacer? El efecto de osmosis de menor concentración al de mayor concentración para tratar de arrastrar esa cantidad de líquido. Entonces, hay que tener cuidado y pues bueno,
¿Cómo vamos a preparar mi suero hipertónico al 3%? Pues bueno, primero vamos a utilizar volúmenes de 5 a 10 mililitros por cada kilogramo. ¿Y esto cómo lo vamos a calcular? Bueno, una vez que ya hicimos el cálculo, la dosis de infusión es de 0.1 a 1 mililitro por kilogramo en una hora aproximadamente. Esto va a depender también de la dosis respuesta. ¿Cuándo voy a utilizar, por ejemplo, 10 mililitros? En aquellos pacientes que tengo a lo mejor una hipertensión intracraneana mayores de 40. En aquellos que tienen, ¿cuándo utilizo 5? Pues en aquellos pacientes que tengo a lo mejor cráneo hipertensivo pues de forma moderada, donde puedo utilizar pequeños volúmenes. Entonces se hace multiplicar el volumen que yo necesito, ya sea 5 o 10, por el peso, y el total me da la cantidad de líquido de suero hipertónico. El resultado de la cantidad de suero hipertónico al 3% lo voy a dividir en sextos. Y pues bueno, en nuestro medio tengo yo la mayor parte de las veces cloruro de sodio al 17.7% y tengo cloruro de sodio al 0.9, que es la solución fisiológica normal. Entonces, el total de líquido de solución salina al 3% lo voy a dividir entre 6. Una sexta parte, ¿sí? Le voy a poner solución salina al 17.7%. Y 5 sextas partes le voy a meter de solución salina al 0.9 para que me dé una solución salina al 3%. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces, yo tengo un infante de 30 kilogramos que tiene sintomatología de cráneo hipertensivo, mi paciente está convulsionando y pues bueno, ya le tomamos una tomografía y vamos a empezar con la terapia hiperosmolar. Vamos a ponerle primero a 5 mililitros, 5 mililitros por 30 me da en total 150 mililitros. Esto lo voy a dividir entre 6, acuérdense ustedes, y esa sexta parte se la voy a aplicar de solución salina al 17.7%, más 5 sextas partes de solución salina al 0.9% para que yo le administre los 150 mililitros que requiero de solución salina al 3%, y así es como nosotros lo vamos a calcular. Preguntas ahorita en este momento para lo que es el cálculo de solución de suero hipertónico al 3%. Hola, hola. Yo tengo una duda. Dime. ¿Esta cantidad de suero, para qué tiempo es? Bueno. Para 30 o para 1 hora, dependiendo cómo encuentre tu paciente. La mayoría de las veces lo pasamos en 1 hora. Ok, gracias. ¿No hay dudas sobre cómo calcularlo? Doctor. Ajá. Me perdí un poco. Los 125 mililitros de solución salina del 0.9, ¿de dónde salieron? El total, que es 150 mililitros, es lo que yo necesito de solución salina al 3%. ¿Quedamos? ¿Cómo lo saqué? La dosis de 5 mililitros por el peso. ¿Sí? Ahí yo lo tengo. Les dije yo que estos 150 los voy a dividir entre 6. ¿Por qué? Porque una sexta parte le voy a poner de solución salina al 17.7% y 5 sextas partes se la voy a poner de solución salina al 0.9% para que me dé los 150 mililitros de solución salina al 3%. ¿Sí? Ok, sí, ya entendí. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Doctor, yo tengo una duda. ¿De dónde sale, bueno, de qué depende que sea 5 o 10 mililitros por kilogramo? Del paciente que tenga un cráneo hipertensivo severo o moderado. Tú no le vas a meter los 10 mililitros a un paciente que tiene una PIC moderada, donde lo puedes controlar con medidas, con oxígeno y pues bueno. Pero si tú tienes un paciente que tiene ya con mecanismos de herniación, mi paciente está con midriasis, tiene hemiplegia, mi paciente tiene pérdida del estado de conciencia, pues voy a utilizar dosis altas, ¿no? Obviamente, si tú no tienes manitol, podemos utilizar el suero hipertónico. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, entendí. Bueno, esta solución hipertónica también la utilizamos en aquellos pacientes que tienen expectoraciones muy húmedas. La podemos utilizar como nebulizaciones y les va a deshidratar rápido ese alveolo. También lo podemos utilizar en eso.
Las complicaciones en este caso de la solución salina al 3% va a ser la hipernatremia, entonces tenemos que tener cuidado, no subir más de 10 mini equivalentes en 24 horas de sodio, tenemos que estarlo monitorizando. No generar una hiperosmolaridad porque podemos generar una lesión renal aguda. Evitar en este caso la sobrecarga de líquidos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen EPOC, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, porque podemos generar el edema pulmonar o empeorar su problema de insuficiencia cardíaca. Evitar en este caso también corrección ácido base, porque también puedo generar acidosis de tipo metabólica por la hipercloremia. Y otra cosa, puede generarme el síndrome de desmielinización osmótica, anteriormente llamada mielonisis central póntina, que esta es una lesión de forma irreversible y que puede dejar su paciente completamente en estado vegetativo. Entonces hay que tener cuidado sobre todo con este tipo de solución. Los diuréticos que utilizamos, podemos utilizar furosemide en ciertos casos y también podemos utilizar acetosolamida. La acetosolamida, bueno, ya saben ustedes que se utiliza sobre todo en el edema de tipo intersticial, tiene la función de inhibir la anhidrasa carbónica y pues en este caso disminuye la producción de líquido escolarroquídeo por los plexos coroideos. La dosis que utilizamos va a ser de 750 miligramos a 1 gramo en un día dividido en 2 dosis. Y también hay que tener cuidado porque aumenta el aclaramiento renal. Entonces podemos empeorar un cuadro de deshidratación y generar hipotensión en mi paciente. En pacientes que tienen pérdidas de sangre hay que transfundirlo, mantener una hemoglobina más o menos de 10 gramos aproximadamente. En aquellos pacientes que tenemos evidencia de fracturas de base de cráneo o de heridas expuestas, pues utilizamos lo que es profilaxis con antibiótica, ya sea una cefalosporina de primera generación o de segunda generación. Si no tenemos nosotros evidencia de fracturas, no hay que utilizarla. El tratamiento o la profilaxis anticonvulsiva, ¿cuándo lo vamos a indicar? Lo indicamos sobre todo en aquellos pacientes que tienen una escala de Coma-Glasgow menor de 12. Lo utilizamos como profilaxis. ¿Esto qué quiere decir? Me está indicando que mi paciente ya presenta algún daño neurológico y pues bueno, voy a prevenirlo para evitarme una crisis convulsiva, porque va a aumentar el mioclono, va a generar aumento de mi PIC. Acuérdense ustedes que en este caso las crisis convulsivas pueden empeorar y es un factor que puede aumentar mi PIC. ¿Qué medicamentos utilizamos? La difenilidantoína o fenitoína a dosis de choque o dosis de inicio de impregnación a dosis de 20 miligramos por kilogramo. Esto lo pasamos aproximadamente en 1 hora y una dosis de mantenimiento de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día. Si mi paciente ya está convulsionando, pues utilizamos lo que es el diazepam a dosis respuesta. Si mi paciente está con un estatus epiléptico que no cede a pesar de la administración del diazepam, pues también es un factor de mal pronóstico y pues tenemos que llevar a mi paciente sobre todo a la sala de urgencias para, en este caso, generar una descompresión y evitarle el daño. ¿Cuándo voy a llevar a mi paciente a coma barbitúrico? Es cuando, a pesar de todos los tratamientos que ya lo intubamos, le pusimos oxígeno, le condicionamos de relajación, lo pusimos en semifowler, cabeza central, le pusimos terapia hiperosmolar con solución hipertónica o con este caso con manitol, no hay mejoría, pues bueno, entonces lo voy a llevar a coma barbitúrico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una PIC resistente al tratamiento médico. Tiene una función. ¿Cuál es esa función? Disminuir mi metabolismo cerebral y con esto evitar el daño. El medicamento que utilizamos más frecuentemente es el fenobarbital, aunque también utilizamos el tiopental. ¿A qué dosis? Tenemos una dosis de inicio de choque que es de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso y una dosis de mantenimiento de 1 a 2 miligramos por kilogramo hora, más o menos por 3 días. Aquí, ¿por qué 3 días? Es lo mínimo que podemos empezar a dar, pero esto también lo podemos llevar aproximadamente de 7 a 10 días, dependiendo la dosis respuesta y dependiendo mis tomografías de control para ver si ya disminuyó el edema cerebral y disminuyó mi presión intracerebral. Entonces va a depender, el tratamiento va a depender de la evolución que tenga su paciente. Pues obviamente los barbitúricos me van a reducir el flujo sanguíneo cerebral, disminuyen su metabolismo, disminuyen sobre todo el edema de tipo vasogénico,
estabilizan las membranas lisosómicas, pero tienen efectos secundarios igual, inotrópico y cronotrópico negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me van a generar hipotensión y depresión miocárdica. Los más comunes que utilizamos, el fenobarbital y el tiopental, que ya les había yo dicho. El uso de esteroides. El uso de esteroides, acuérdense ustedes que es muy contradictorio, en la cual solamente está indicado en el edema de tipo vasogénico. Y pues bueno, hay que tener cuidado por las hiperglicemias. Si mi paciente tiene un TSE, está con respuesta inflamatoria sistémica, voy a empeorar la hiperglicemia, entonces tenemos que tener un control de la glicemia para la administración del esteroide. El otro efecto a largo plazo es la inmunosupresión, entonces tenemos que tener mucho cuidado con él. La dosis de la dexametasona es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo día. Corrección electrolítica, pues tenemos que llevarlo a casi los valores normales, tanto de cloro, tanto de sodio, tanto de lo que es calcio, magnesio, para que yo no tenga alteraciones en este caso, sobre todo neurológicos, mantener los niveles de azúcar lo más normales que más se puedan. Y pues bueno, la hiperventilación, ya saben ustedes que obviamente en aquel paciente que tiene hipoxemia, en la cual lo utilizamos también para disminuir el edema cerebral, pues los llevamos a la hiperventilación. Ahora, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es nuestra última elección. Sabemos que mi paciente ya se está herniando, ya utilicé todo como barbitúrico, hipotensión, el uso de manitol, el uso de diuréticos y mi paciente no mejora, entonces podemos utilizar la craniotomía descompresiva. Obviamente lleva su riesgo. ¿Cuáles son sus riesgos? En este caso, la protrusión del tejido cerebral y la otra es la infección del tejido cerebral. La derivación ventrículo-peritoneal también se utiliza, nada más que hay que tener cuidado porque podemos generar una herniación transectorial ascendente. La otra es la punción subaracnoidea lumbar descompresiva, pero también el riesgo es de una herniación amigdalina. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado sobre todo. El pronóstico va a ser reservado de acuerdo a la etiología y pues va a ser reservado dependiendo del tratamiento que nosotros instauremos. Hay unos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico severo, estamos hablando de una PIC de 60, de 70, que al llevar el tratamiento de forma adecuada, los pacientes después de 15 días están como si nada, obviamente tienen ciertas secuelas, ciertas parecias por debilidad muscular, sobre todo por el tiempo que estuvieron intubados. Pero de ahí en fuera les va muy bien en aquellos pacientes, sobre todo con hemorragias o con aquellos que tienen exposición de tejido cerebral, son las que tienen un pronóstico un poquito desfavorable por el riesgo de infecciones. Y pues bueno, hasta aquí termina lo que es el tratamiento del cráneo hipertensivo. Casi todos los siguientes temas, llámese hemorragias, llámese traumatismos, casi van siempre de la mano con el manejo del cráneo hipertensivo, entonces por eso vamos a ir viéndolo. Preguntas, chicos. Doctor, una duda. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que digamos que el tratamiento médico no fue efectivo y ya recurramos al quirúrgico? Cada 48 horas tenemos que estar tomando una tomografía de control para ver la evolución y el aspecto radiológico de mi tejido cerebral. Ahora, si tu paciente ves que tomaste una tomografía, diste todo el tratamiento y el día de hoy no había un mecanismo de herniación y a las 48 horas tú ya lo ves que tiene una herniación, en este caso un CAL, pues obviamente no te está sirviendo tu tratamiento médico y lo tienes que llevar a eso. O tienes que aumentar, en este caso, el tratamiento médico. Y utilizar todos los recursos médicos. La descompresión, la craniotomía descompresiva es el último recurso. Gracias, doc. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y yo, doctor, ¿estos pacientes pueden tener un periodo postictal? Sí, bueno, no periodo posictal, sino las complicaciones como tal depende de la lesión neurológica que le esté generando. No es lo mismo un edema cerebral, en este caso por una hiponatremia o en este caso por un coma mixematoso o un paciente que tiene insuficiencia hepática, que tiene una PIC alta, secundario al mal control de su problema metabólico, a un paciente que tiene una hemorragia de tipo prefrontal, en este caso frontal,
que generó un hematoma intraparenquimatoso que evolucionó o se infiltró al tejido ventricular, o una hemorragia suprarinoidea. Entonces el pronóstico va a depender mucho del factor etiológico. Ok, gracias, Doc. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, mañana empezamos con la escala de Coma-Glasgow, por favor. Y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta Gracias, mañana. doctor. Gracias, hasta mañana. Adiós. Buenas tardes.